Okay, we got the past continuous, okay? Yesterday, el día de ayer, yesterday, we saw the past simple, okay? And today we're going to be watching the past continuous, all right? El día de ayer vimos el pasado simple. El día de hoy vamos a continuar con el pasado continuo o pasado progresivo, ¿ok? Una de las cosas, chicos, que manejamos en el pasado continuo es similar al presente continuo. Vamos a manejar los verbos con ing y vamos a manejar el verbo to be, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en pasado o en el tiempo pasado. So let's go and check that out. We got past continuous, and it says we use past continuous to talk about actions that had happened in the past. ¿Ok? Hacemos uso del pasado continuo para hablar de acciones que ocurrieron en un tiempo pasado. All right? Example, I was eating pizza last night. I was eating pizza last night. ¿Ok? Yo estaba comiendo pizza anoche. I was eating pizza last night. ¿Ok? Tenemos nuestro sujeto, que en este caso sería I, más el verbo to be, was, más nuestro verbo principal, que es eating, y nuestro complemento, que sería pizza last night. ¿Ok? Y así como en el pasado simple, chicos, también en el pasado continuo tenemos palabras clave que nos pueden ayudar a identificar que la oración está en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, last night, son las mismas que vimos ayer. Last night, yesterday, before, last month, last week, last Friday, last Monday, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el pasado, ¿ok? Son palabras claves para describir precisamente que nuestra oración, o perdón, para identificar que nuestra oración está en pasado, ¿ok? Dice, we also use past continuous to talk about two actions that had happened at the same time in the past. También hacemos uso del pasado continuo para hablar o describir dos acciones que ocurrieron al mismo tiempo en el pasado. Un ejemplo de esto sería, I was eating pizza last night when the phone rang. Yo estaba comiendo pizza anoche cuando el teléfono sonó. ¿Ok? Prácticamente. Hacemos uso del pasado continuo para hablar de acciones que sucedieron, para hablar de acciones que sucedieron en el pasado. Y también hacemos uso del pasado continuo para hablar de dos acciones que ocurrieron al mismo tiempo en el pasado. ¿Ok? Now remember, we're going to use the verb to be. Vamos a hacer uso del verbo to be, pero en pasado. ¿Ok? Recuerden que en presente es is, am y are. ¿Ok? Is lo ocupamos con las terceras personas. Am lo ocupamos con la primera persona, que en este caso sería yo. ¿Ok? Y are con los plurales. You, we y they. Esos serían los plurales. ¿Ok? A ver, déjenme dar acceso a las demás personas. Ok. Por otro lado, chicos, recuerden también que los verbos se van a mantener con el gerundio, ando, endo, para darle ese sentido de acción. Recuerden que en el presente simple ocupábamos el ing para precisamente darle acción a nuestro verbo y de esta forma describir situaciones que pasaban en ese instante. Pero en esta ocasión solamente vamos a describir acciones que ya sucedieron o para describir dos acciones que sucedieron en el tiempo pasado. ¿Ok? Como lo vemos en el segundo ejemplo. I was eating pizza last night when the phone rang. ¿Ok? Yo estaba comiendo pizza anoche cuando el teléfono sonó. Ahora, una de las cosas que ustedes tienen que identificar es que cuando estamos describiendo dos acciones que sucedieron al mismo tiempo, solamente un verbo va conjugado con el ing. En este caso, pues sería eating, que es comiendo. Y el otro verbo, que en este caso es rang, sonar, ¿ok? Ese tiene que ir en pasado. Y vamos a poner un ejemplo aquí. Tengo un ejemplo muy sencillo. Let me check. Ok. I was
watching TV, comma, when my mother called. Okay, when my mother called. Called quiere decir llamar. Ok. Yo estaba viendo televisión. Ok. Cuando mi mamá llamó. Ok. Si se dan cuenta. ¿Perdón? I have a question. ¿Qué significa was? Was, were, es el verbo to be en pasado, Juan Pablo. Era, estaba. ¿Ok? Era o estaba. Eso es was. ¿Ok? Entonces recuerden, chicos, cuando estemos describiendo dos acciones, nuestro verbo principal, en este caso, va a llevar ing y nuestro segundo verbo tiene que ir convertido al pasado simple. Ahora voy a poner un ejemplo muy gráfico de esto. ¿Ok? Una imagen. Let's go check that out. Aquí la tenemos. Dice, Jack was reading a book. The phone rang. ¿Ok? Jack estaba leyendo un libro. El teléfono sonó. He stopped reading. Él paró de leer. He answered the phone. Y contestó el teléfono. ¿Ok? I will repeat one more time. Jack was reading a book. The phone rang. He stopped reading. He answered the phone. Como pueden darse cuenta, chicos, la constante se mantiene, ¿ok? Nuestro primer verbo, que en este caso es read, lleva el gerundio ing, y nuestro segundo verbo, que en este caso es rang, sonar, se mantiene en pasado. Ahora se estarán preguntando, ¿por qué no es ranged? ¿Por qué rang? Porque en este caso sería ring, en presente, ¿ok? Y rang en pasado, pues es obviamente un verbo irregular, y tiene que cambiar su estructura. Okay, por otro lado tenemos he stopped reading, paró de leer. He answered the phone y contestó el teléfono. Okay. Lo mismo, el verbo read se mantiene con el gerundio ing, reading, ok, pero nuestro, pero nuestro verbo answer, que es contestar, ok, está en pasado. All right? So remember, guys, remember, past continuous, it is used to talk about past actions, and it is also used to talk about two actions that had happened in the past times. ¿Ok? Recuerden, chicos, que el pasado continuo lo ocupamos para hablar de acciones que sucedieron en el tiempo pasado y para describir dos acciones que ocurrieron en el tiempo pasado, o en el pasado, valga la redundancia. ¿Ok? Seguimos. El tema es muy cortito el día de hoy, ¿ok? Quizá nos tome menos de 40 minutos. Vamos a hacer la hoja interactiva y posteriormente salimos, ¿ok? Ahora tenemos el verbo to be, que fue lo que preguntó Juan Pablo, ¿ok? In past continuous, we use the verb to be in its past form when talking in past continuous, ¿ok? Disculpa, dice, en el tiempo pasado o en el pasado continuo, hacemos uso del verbo to be en pasado. ¿Okay? Cuando obviamente estamos describiendo acciones en pasado continuo. En esta ocasión tenemos was were, ¿okay? O wasn't weren't en su forma negativa. Ahora, ¿qué significa was were, teacher? Por favor, explíqueme porque pues necesito saberlo. Was were significa era o estaba. ¿Ok? Era o estaba. Y wasn't, weren't es la forma negativa. ¿Y qué creen que signifique? No era. No era, no estaba. No, o no estaba. ¿Ok? Ese es el verbo to be en pasado. Was, were en su forma positiva y wasn't, weren't en su forma negativa. ¿Ok? También puedes decir was not, que es la forma completa, o were not. ¿Ok? Pero aquí se los estoy poniendo en su forma contraída.
De este ¿Es más lado, común verlo en la forma contraída? perdón, Juan ¿Es más Pablo. común escuchar que la gente lo dicen de forma contraída? Sí, sí, Juan Pablo, es más común que hoy en día la gente ocupe el verbo to be de forma contraída. No importa que este sea en presente o que sea en pasado o incluso en futuro, ¿ok? Las formas contraídas son las que más ocupa la gente hoy en día, ¿ok? Ahora tenemos el verbo to be junto con el nombre propio que lo acompaña. I was, yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso, esa, era, no estaban. You were, ustedes eran, ustedes estaban. They were, we were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Y they were, ellos eran, ellos estaban. ¿Ok? Así es como se van a estructurar las oraciones, ya sean positivas o negativas. En este caso, pues para convertirlo en negativo sería wasn't. ¿Ok? I wasn't, yo no era, yo no estaba. You weren't. ¿Ok? Tú no eras, tú no estabas. ¿Ok? He wasn't. ¿Ok? Él no era, él no estaba. She wasn't, lo voy a poner aquí. She wasn't, ella no era, ella no estaba. She wasn't and it wasn't. Ok, eso no era, eso no estaba. It wasn't, eso no era, eso no estaba. Ok, you weren't, ustedes no eran, ustedes no estaban. Ok, we weren't, nosotros no éramos, nosotros no estábamos. Y they weren't, que es ellos, ellas no eran o no estaban. They weren't. ¿Ok? They weren't. Ahí ya tenemos entonces, chicos, sus dos formas. El verbo to be en forma positiva junto con su nombre propio. ¿Ok? Y el verbo to be en forma negativa junto con su nombre propio. Ahora recuerden que estas deben de ir acompañadas con los verbos en gerundio o con el ing, ¿ok? I was going, yo estaba yendo. You were doing, tú estabas haciendo. He was seeing, él estaba viendo. She was playing, ella estaba jugando. It was fighting, eso esa estaba peleando. You were telling, ustedes me estaban diciendo. We were reading, nosotros estábamos leyendo. O también podemos ocupar they were going, ellos estaban yendo. ¿Ok? Y junto con su forma negativa. I wasn't going, yo no estaba yendo. You weren't doing, tú no estabas haciendo. He wasn't seeing, él no estaba viendo. She wasn't playing, ella no estaba jugando. It wasn't fighting, eso esa no estaba peleando. You weren't telling, ok, ustedes no me estaban diciendo. We weren't reading, nosotros no estábamos leyendo. O they weren't doing, ellos no estaban haciendo. Ok, eso con respecto al verbo to be, chicos, en pasado continuo. Entonces recuerden, la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo es que el pasado simple lo ocupamos para hablar de situaciones que ya ocurrieron y se concretaron en ese tiempo. El pasado continuo, por otro lado, lo ocupamos para hablar de acciones, ¿ok? O situaciones que tuvieron una acción dentro del pasado, ¿ok? Y también lo ocupamos para describir dos acciones que ocurrieron al mismo tiempo en el pasado, ¿ok? La diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo es que en el pasado simple no hacemos uso del verbo to be como auxiliar, sino que hacemos uso del auxiliar did y didn't. Did para formular preguntas y didn't para hacer oraciones negativas. ¿Ok? Lo que sí tenemos en el pasado son los verbos regulares e irregulares. Los regulares terminan con ed y los irregulares cambian toda su estructura.
Por otro lado, en el pasado continuo, sí hacemos uso del verbo to be como auxiliar, ¿okay? Que en este caso es was were o wasn't weren't. Y los verbos principales se les agrega el gerundio, el ing. ¿Ok? Ahora, chicos, si estos dos tiempos los comparamos con el presente simple y el presente continuo, se darán cuenta que tienen muchas similitudes, ¿vale? Lo único que cambia, por ejemplo, en el presente simple al pasado simple, es el auxiliar do, does, y don't y doesn't, por did y didn't, ¿ok? En el pasado. Y que en el presente simple, pues lo único que cambia en los verbos es cuando estamos hablando en tercera persona, ¿ok? Que es cuando le aumentamos una S o ES a los verbos, ¿ok? Por otro lado, en el pasado simple los verbos sí cambian, ¿ok? Cuando son verbos regulares les aumentamos ED y cuando son irregulares cambian toda su estructura, ¿ok? Por otro lado, tenemos el presente continuo y el pasado continuo. Y las similitudes y diferencias son las siguientes. En el presente continuo hacemos uso del verbo to be. Am, is y are. ¿Ok? Y en el pasado continuo hacemos uso del verbo to be en pasado. Was, were en su forma positiva y wasn't, weren't en su forma negativa. ¿Ok? En el presente continuo, en los dos tiempos le tenemos que agregar el ing a los dos verbos. Y los dos, chicos, los dos tiempos describen acciones, ¿ok? Uno que ocurrió en el presente y el otro que ocurrió en el pasado, ¿ok? Como pueden darse cuenta, chicos, a pesar de que son dos tiempos gramaticales diferentes, tienen mucho en común, ¿ok? ¿Hasta aquí hay preguntas, chicos? ¿Preguntas? Questions, anybody? No, teacher. No, teacher, No, teacher. thank you. No Okay. question. No questions. Okay. So, let's get going, okay? Tenemos aquí los verbos en pasado. Y era lo que yo les decía, pasado continuo, okay? Dice, in past continuous, we use the ing form at the end of each verb, okay? Dentro del pasado continuo vamos a hacer uso del ing al final de cada verbo, okay? The ing form stands for ando, endo en Spanish. Como ya lo sabemos, lo que significa ing en español es ando, endo. Y tal y como lo pongo en el ejemplo, I was playing soccer yesterday. Yo estaba jugando fútbol ayer. ¿Okay? Tenemos nuestra palabra clave yesterday, más nuestro nombre propio acompañado del verbo to be y nuestro verbo play con el complemento ing. Y por último, she was eating pizza last night. Ella estaba comiendo pizza anoche. ¿Ok? Misma constante, el nombre propio, que en este caso es she, acompañado del verbo to be was, el verbo eat con el agregado ing, pizza como nuestro complemento y last night como nuestra palabra clave, que significa anoche. ¿Ok? Y aquí tenemos la estructura, chicos, ya para terminar. ¿Ok? Tenemos la estructura afirmativa. La oración dice, you were watching a movie. Tú estabas viendo una película. Tenemos como sujeto, you, ¿ok? O nuestro nombre propio, you, ¿vale? Después tenemos el verbo to be, where. Después nuestro verbo principal con ing, que sería watching. Y nuestro complemento a movie. ¿Ok? Ahora, ¿podemos poner una palabra clave? Claro que sí. Yesterday, last night, last Friday, last Monday, before, que tú quieras. ¿Ok? Después tenemos la estructura negativa con la misma oración. You weren't watching a movie. Tú no estabas viendo una película. ¿Ok? Tenemos el sujeto igual you, más nuestro verbo to be de forma negativa, weren't. Y nuestro verbo principal con ing, que sería watching. Y el complemento a movie. You weren't watching a movie. Tú no estabas viendo una película. Igual podemos agregarle una palabra clave. ¿Ok? Yesterday, last day, last month, last night, etc. Y por último, y no menos importante, tenemos la estructura de pregunta.
tenemos el verbo to be, ¿ok? Porque recuerden que los auxiliares siempre deben empezar la pregunta. No importa que este sea presente simple, presente continuo, pasado simple o pasado continuo, las preguntas en inglés siempre se van a formular con el auxiliar o el verbo to be, si es que estás hablando de un continuo, ¿ok? ¿Cuándo no va el auxiliar o el verbo to be al principio? Cuando tenemos una pregunta directa, ¿ok? ¿Cuáles serían estas preguntas directas? Las siguientes. Denme un segundo. Ahí está. Nuestras preguntas directas serían what? What, que significa qué. Why, que significa por qué. ¿Ok? How, que significa cómo. Who, que significa quién. ¿Quién? ¿Ok? What, why, who, how, who. Me suelta una which, que igual significa qué o cuál. Y también where, que significa a dónde o dónde. ¿Ok? Cuando vean estas preguntas, ¿vale? Tenemos que formular nuestra pregunta primero con nuestra pregunta directa. Por ejemplo, podemos usar where were you watching a movie? ¿Dónde estabas tú viendo una película? ¿Ok? O también puedes decir which were you watching, perdón. Who were you watching a movie with? ¿Con quién estabas viendo una película? ¿Ok? Bueno, y las pueden combinar con diferentes preguntas directas, pero estas, cuando las vean así o cuando quieran formular una pregunta con una pregunta directa, tienen que poner primero la pregunta directa, después el auxiliar o el verbo to be, ¿ok? Después de eso tenemos nuestro sujeto, ¿ok? Que en este caso sería you. Were you, nuestro verbo principal con ing. Were you watching a movie? Una película. ¿Tú estabas viendo una película? Were you watching a movie? Were you watching a movie? Okay. And that's pretty much it, guys. That's pretty much it. We have concluded the past continuous. Con esto hemos concluido, chicos, el pasado continuo. Is there any question, guys? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas, chicos? No question. No No, question. no, teacher. All right. So I'm gonna stop the recording, okay?